Hola, hoy vamos a conocer diversas técnicas de integración aquí en el canal de la maestra Bonita. Este, justo vamos a empezar con el tema de integración de funciones pares e impares. ¿Sale? Entonces, pongamos mucha atención para que realmente me crean que esto es muy, muy fácil si sabes lo que quieres, si identificas y sigues las reglas. ¿Sale? Entonces, comencemos. Mm, Entonces, bueno, vamos a empezar. Se había dicho funciones impares, pero bueno, tengo aquí la integración de funciones logarítmicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, la regla de integración de los logaritmos es que sea una función derivable en x. Tenemos la integral de 1/x diferencial de x, pues va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más su constante de integración. Entonces, hagamos uso de la regla de los logaritmos y sus vertientes, ¿no? Aquí, lo único que tenemos para que se parezca a esta regla es que hay un 2, pero yo puedo, como este un múltiplo es constante, yo puedo sacarlo de esa integral y entonces reescribir esa integral como 2 integral del diferencial de x sobre x. Y entonces, haciendo uso de la regla, pues va a ser el logaritmo natural, pero como tenemos este 2 se queda aquí afuera y nos queda logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Y bueno, finalmente este resultado, pues sería 2 logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante. Recordemos que este 2 al ser multiplicado por esta constante, pues queda absorbido en esta constante, ¿sale? Entonces, ahora, utilizando las propiedades de los logaritmos, encuentre 1/4x - 1 diferencial de x. Aquí, esto no se parece nada a lo que vimos allá arriba, ¿no? Que el diferencial de x se encuentre sobre x para decir que esta será el logaritmo natural de x más la constante. Pero recuerden que yo puedo hacer todo más fácil. Todo depende cómo lo vea. Entonces, si yo realizo un cambio de variable, yo puedo obtener esto. Entonces, el cambio de variable propuesto sería u igual a 4x menos 1. Por lo tanto, cuando yo derive u, la derivada de u va a ser 4 diferencial de x, porque 4 sale y solo me queda la derivada de x, menos la derivada de una constante que sería 0. Entonces, para que yo pueda hacer este cambio, bueno, vamos a sustituir ese cambio de variable, en el cual entonces, si ven, esta parte de aquí es u, esto es u, esto es lo que está aquí, pero al diferencial de x nos les hace falta un 4, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, reescribimos esa integral ahorita solo como el diferencial de x sobre u. Para que yo pueda cambiar este diferencial de x y pueda integrar, pues necesita tener un 4 y a esto se le llama que completamos la integral. Entonces, ¿qué significa completar la integral? Que yo tenga un 4 ahí. Entonces, si yo nada más, yo puedo ponerle el 4, pero estoy alterando la integral, ya no es la misma. Pero si yo pongo acá un cuarto, sigue siendo la misma, porque un cuarto por 4 va a ser 1. Lo que estoy haciendo es multiplicar todo por 1. Entonces, ya cuando completo, ahora sí, esto que está aquí es el diferencial de u.
Entonces, ahora sí puedo hacer mi sustitución completa del cambio de variable, dejando el 1/4 que multiplica la integral del diferencial de u sobre u. Y ahora sí aplico la regla de los logaritmos y nos queda como 1/4 del logaritmo natural de u, porque ahora mi variable es u, más la constante. Y no puedo dejar así la integral, tengo que regresarla a la variable original. Entonces, esto va a ser igual a 1/4 del logaritmo natural. ¿Quién es su? 4x menos 1. Más la constante de integración. Espero que hasta este punto no, no haya problemas. Entonces ahora nos dice, encuentra el área de la región limitada por la gráfica de y igual a x sobre x cuadrada más 1 en el eje x y la recta x igual a 3. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es graficarlo, ¿no? Entonces, para graficarlo, pues vámonos a un graficador. En este caso, pues yo voy a utilizar GeoGebra. Ujú. Se está abriendo. Ok. Está tomando señal. Y ya tomó señal. Y la función que nosotros queremos ver es x sobre x cuadrada más 1. Damos la entrada. X cuadrada más 1. Y es esta función que ustedes ven ahí. Pero solo queremos evaluarla, de allí dice el ejercicio, en el eje X y la recta X igual a 3. ¿Cuál va a ser mi recta X igual a 3? Ay, bien. Ay, no puede ser. La recta X igual a 3 va a ser la que está aquí. Ah, ok, vamos otra vez. X entre X cuadrada más 1. Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué queremos? Pues calcular el área de aquí, toda esta área. ¿Sale? Ok. Voy a pasarme a donde estábamos. Entonces, bueno, esta es más o menos la gráfica. Y entonces el área, pues va a ser esta, ¿no? El área va a ser igual de 0 a 3 de la función. Sin embargo, aquí nosotros vemos que no, de las reglas conocidas, pues no tendríamos alguna. Pero sí puedo proponer un cambio de variable y ese cambio de variable puede ser igual a u igual a x cuadrada más 1 y lo que sigue es derivar y entonces va a ser que la derivada de u sea igual a 2x diferencial de x. Y entonces si observan aquí me falta otra vez ese 2 para completar mi cambio de variable. Entonces decimos que el área va a ser igual a 1/2 de la integral que va de 0 a 3 de 2, ya completé, x diferencial de x sobre x cuadrada más 1.
Y entonces esta función sigue siendo esta que está acá. Ahora sí, sustituimos el cambio de variable, el área entonces nos queda igual a 1/2 de la integral de 0 a 3 del diferencial de u, porque esto ya es el diferencial de u, sobre u. Y entonces integramos con la regla de los algoritmos y va a ser, ¿se acuerdan que en clase también, bueno, habíamos dicho cómo podíamos cambiar estos límites para simplemente ya sobre esta sustituir y no tener que utilizar este el regresar al cambio de variable, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hagámoslo así de 0 a 3. Integramos. Entonces, la integral es el logaritmo natural de u y en este caso no hay constante, pero sí tenemos los límites de 0 a 3. Regresamos a la variable original, que sería que el área va a ser igual a 1/2 por el logaritmo natural de u, pero u es x cuadrada más 1. Y todo evaluado de 0 a 3. Utilizamos el teorema fundamental del cálculo, que es sustituir el límite superior menos el límite inferior. Entonces es 1/2 del logaritmo natural de 3 al cuadrado. Sería 9 más 1 menos 1/2 del logaritmo natural de 0 al cuadrado, que sería 0 más 1. Entonces, nos quedaría 1/2 del logaritmo natural de 10, que es 2,3025, menos 1/2 del logaritmo natural de 1, que va a ser 0. Entonces, esto se nos hace 0 y nos queda como 1,1551. Entonces, el área, unidades cuadradas. ¿Sale? Ok. Ok, sí. Ah, su función de compartir pantalla está en pausa. Mm.
Sí, creo que ya tenemos la grabación. Sí. Ok. Entonces, bueno, ok. Pensé que pausaba, pero bueno, ya. Vamos a la integración de funciones pares e impares. Entonces, si f es integrable en el intervalo cerrado de menos a hasta a, vamos a decir que una función es par si la integral de menos a hasta a de la función f de x diferencial de x es igual a la integral de 0 a de la función f de x. Si una función es impar, entonces la integral de esa función desde menos a hasta a va a ser igual a cero. Entonces, si es par, por eso aparece este 2, porque es la integral de esta área más la integral de esta 2, que se suman. Sin embargo, si la función es impar, resulta que aquí tengo esta área que con signo, esta área positiva, pero aquí tengo esta área negativa que es la misma. Y entonces, como es una suma, esta es la misma y esta negativa, pues entonces el resultado de la integral va a ser cero. Entonces, bueno, la integral de funciones pares e impares. Veamos. ¿Cómo verifico si la función es par? Bueno, esto lo vimos en cálculo diferencial. Una función par es aquella que cuando yo evalúo la función en menos x me da la función f de x, pero que cuando yo le evalúo f de menos x nos queda como menos f de x. Entonces, evaluamos la simetría de la función. Nuestra función es esta de aquí. Y entonces, decimos f de menos x. Entonces nos queda el seno cúbico de menos x por el coseno de menos x más el seno de menos x por el coseno de menos x. Entonces, resulta que por las identidades trigonométricas, o sea, hay que ir a buscarlas si no me creen. Entonces, ajá, que como identidad, el seno de menos x es igual a menos el seno de x y que el coseno de menos x mm, va a ser el coseno de x. Entonces, el coseno de menos x es igual al coseno de x. Entonces, utilizando esa identidad, f de menos x es igual a menos el seno cúbico de x, ¿sí? Por el coseno de x. Y aquí, pues vuelve a ser más por menos el seno de x, si este es positivo, por el coseno de x. Entonces, observamos nuestra función original, aquí la voy a poner. Nuestra función original es el seno cúbico de x por el coseno de x más el seno de x
por el coseno de X. Entonces, esto es igual. Entonces, si se fijan, en realidad, esta pues no es igual a esta. En realidad, lo que yo estoy obteniendo aquí es menos la función de X, ¿cierto? Porque cuando yo multiplico esta, me va a quedar menos el seno cúbico de X por el coseno de X menos el seno de X por el coseno de X. Y entonces, en realidad, esta simetría nos quedó como f de menos x igual a menos f de x, lo que significa que es una función impar. Entonces, esta integral es igual a cero. Y bueno, haciendo esto en una integral definida, ya no hay necesidad de realizar la integral, porque pues ya yo demostré que era una función de simetría impar, por lo tanto su integral en ese intervalo pues va a ser cero. Para comprenderlo un poquito mejor, otra vez me voy a ir a GeoGebra. Y entonces aquí está. La función es el seno cúbico de X por el coseno de X más el seno de X por el coseno de X. Y bueno, esa es la función, pero nos dieron un intervalo. Entonces, acuérdense, vamos a utilizar el comando curva y le vamos a decir, en este caso, que es X, la función es f de X, el parámetro es X, y que vamos a ir desde menos pi medios hasta pi medios. Para solo observar, voy a quitar esta, para solo observar la función. Entonces, aquí ya visualizamos eso. Esta área es la misma que está acá, pero esta área es negativa y va a ser igual a esta. Entonces, cuando la sume, su resultado es cero. Y bueno, ya no tendría que integrar esta función. Más adelante vamos a ver cómo integramos estas funciones, pero ahorita, hasta este tema, hasta este momento, así es. Ok. A ver, integremos otra vez, veamos. O sea, y ojo, ojo, ojo. Tengo que ir, para poder hacer eso, tengo que ir desde menos a hasta A, que fue lo que sucedió aquí, ¿sale? De menos A hasta A. Vamos a ver otra vez si esta función es par o es impar. Entonces, vamos a verificar simetría. Entonces, tomamos nuestra función f de x es igual a x cuadrada más x cuarta. Entonces, tenemos que encontrar f de menos x. Entonces, donde veo la x, pongo menos x, elevo al cuadrado más elevo a la cuarta. F de menos x va a ser igual a x cuadrada más x cuarta. ¿Qué sucedió aquí? Que tanto f de x como f de menos x son iguales. Y que entonces tenemos una función par. Y como es par, vamos a cambiar esa integral a esta parte. Entonces, integramos la función
Pero ahora cambiamos el límite, ya no va de -2 a 2, sino pasa de 0, la integral que va de 0 hasta 2 de la función x cuadrada más x cuarta por el diferencial de x, y esta es una función de u a la n+1, entonces la integral es x cúbica sobre 3, digo sobre 4, porque es, no, sí, estaba viendo el otro, es n vale 2 más 1, 3, n vale 2 más 1, 3, más x quinta sobre 5, pero aquí me faltó ponerle el 2, ¿verdad? Entonces, igual a 2 veces que nos multiplica esa integral. Y todo esto evaluado de 0 a 2. ¿Ok? Entonces, nos quedaría 2 por la integral de 2 al cubo, que serían 8. Teorema fundamental del cálculo. Más 2 a la quinta potencia. Vamos a ver. 32 quintos. Menos 0 sobre 3 menos 0 sobre 5. Entonces, entonces 8 tercios más 32 quintos nos da 136 quinceavos, y eso por 2 nos dan como resultado 272 quinceavos. Y así de sencillo es la integración de las funciones, pues, pares e impares. Ok. Ok. Ahora vamos con la integración de funciones trigonométricas. Y entonces nos piden encontrar, bueno, pues bueno, tenemos que tener en claro que hay 6 reglas de integración trigonométrica que se encuentran en su formulario, ¿sale? Entonces, y bueno, pueden ser conocidas, o pues las podemos tener directamente de las antiderivadas. Y bueno, esta integral de la tangente de x no puede ajustarse a ninguna de las integrales de su lista básica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar una identidad trigonométrica. Entonces, la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Entonces, reescribimos esta integral y nos queda como el seno de x sobre el coseno de x. Y podemos hacer una integración por un cambio de variable, en el cual, recuerden, ¿por qué escogimos el del denominador?
para que aquí arriba nos quede el diferencial de u. Entonces, el cambio de variable es el coseno de x y su derivada es menos el seno de x. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente completar, porque aquí no tengo el seno. Entonces es multiplicar por menos 1 y dividir por menos 1, ¿no? Aquí menos y menos da más. Entonces, esta integral se convierte a menos la integral del diferencial de u sobre u, y esto ya es algo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta integral queda como menos el logaritmo natural de u más la constante de integración. Y recuerden que tenemos que regresar a nuestra variable original. Por lo tanto, es menos el logaritmo natural de u, pero u vale el coseno de x. Entonces, por el coseno de x más la constante de integración. Entonces, tenemos las reglas básicas de las 6 integrales definidas, ¿no? Que va a ser el seno de u por el diferencial de u es menos el coseno de u. La integral del coseno de u por el diferencial de u es igual al seno de u más su constante de integración. Y bueno, la tangente de u por el diferencial de u es menos el logaritmo natural del coseno de u más la constante de integración, que es justo esta que acabamos de hacer, ¿no? La integral de la cotangente de u va a ser igual al logaritmo del seno de u más la constante, la secante de u diferencial de u es igual al logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más su constante, y la cosecante, el logaritmo natural de la cosecante más la cotangente más su constante. Entonces, ahora nos piden evaluar esta integral, que pues tampoco se parece a nada de lo que está aquí, pero pues sí hay una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, la identidad trigonométrica sería 1 más la tangente cuadrada de x, que es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, nosotros reescribimos esa integral, que sería la integral de 0 a pi cuartos por la raíz de la secante cuadrada de x diferencial de x. Y entonces aquí, santo cielo, maestra, ¿qué voy a hacer? Todavía sigue estando complicado, ¿no, chicos? Recuerden, esta raíz se hace uno con este cuadrado. Entonces, tenemos la integral de 0 a pi cuartos de la secante de x por el diferencial de x. Y esta sí la tenemos aquí, ¿no? Que va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x evaluada de 0 a pi cuartos. Y entonces tenemos que usar el teorema fundamental del cálculo y nos queda, lo voy a hacer un poquito más chiquita para que podamos ver cómo la secante, perdón, estaba viendo la de arriba, como el logaritmo natural
de la secante de x, que en este caso van a ser pi cuartos, más la tangente de pi cuartos, menos el logaritmo natural de la secante de cero, más la tangente de cero. Entonces, aquí nos queda el logaritmo natural de la raíz de 2, que es lo que vale la secante de pi cuartos, y la tangente de pi cuartos 1, menos el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 pues vale 0. Por lo tanto, solo me queda el valor de este logaritmo, que es aproximadamente 0.881. ¿Sale? ¿Por qué no podía utilizar, si era una función par o impar, por qué no cumplía con el requisito que fuera desde menos a hasta a? ¿Ok? Bueno, vamos ahora con integrar funciones exponenciales. Y bueno, se nos pide encontrar la integral indefinida de esta función. Para esto tenemos que saber cuál es la integral de una función exponencial. Entonces, esa es, bueno, aquí la tenemos, Euler a la x por el diferencial de x, o bien Euler a la u por su diferencial. Y entonces la integral, pues es Euler a la u más la constante. Ok. Ahora encontremos la integral definida. Esta, si se fijan, pues no se parece a esta, pero puedo hacer un cambio de variable, donde ese cambio de variable va a ser esto que está aquí. Entonces, sum va a ser igual a 3x más 1, y el diferencial de u va a ser 3 diferencial de x, porque la derivada de 1 pues vale 0. Ahora sí, como ya supe, tengo que realizar el cambio de variable. Entonces nos queda la integral de Euler a la u diferencial de u. ¿Pero es correcto esto que hice? No, porque me faltaba el 3. Entonces es un tercio para que yo pueda realizar ese cambio de variable. Y sería un tercio de Euler a la u más la constante, pero tengo que regresar a mi variable original, entonces sería un tercio de Euler a la 3x más 1 más la constante de integración. ¿Ok? Ahora, encontremos la integral indefinida y aquí, ¡oh! Santo Dios, maestra, otra vez. No, tranquilos, tranquilos. Nuevamente hay que ver si lo que está aquí, porque lo van a ver y me van a decir, es una integral por partes, o sea, ya, maestra, ya, integral por partes. No, no, en realidad no es una integral por partes. Vean lo que tiene, y aunque lo pensáramos como una integral por partes, la parte algebraica aquí tendría que ser u, pero acuérdense que tengo que integrar esto y yo no puedo integrar solo Euler a la menos x cuadrada. Entonces, tengo que hacer un cambio de variable, ¿sale? Entonces, tranquilos. Aquí u, entonces va a ser menos x cuadrada. Y la derivada de u sería menos 2x diferencial de x. Y fíjense, ya aquí tengo la x. Acuérdense que en el cambio
o cuando yo completo no puedo introducir variables, solo valores. Entonces lo único que tengo que hacer es completar, porque ese 5 pues no es el 2 que yo necesito y tampoco lo tengo como negativo, entonces pondría menos un medio de la integral de 5, lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a cambiar colores para que se pueda observar. Menos un medio de 5 Euler a la menos X y le voy a poner menos 2X diferencial de X. Entonces, se fijan, este menos por este menos me va a dar más y un medio por 2 pues va a seguir siendo 1. Y entonces ahora sí, ya puedo hacer el cambio de variable que va a ser un medio menos un medio, pero puedo sacar este 5 porque es una constante. Entonces, menos 5 medios de la integral de Euler a la menos X, pero menos X cuadrada, aquí me comí el cuadrado cuando va a ser Euler a la U y ya todo esto es el diferencial de U. Y entonces ahora sí puedo integrar menos 5 medios de Euler a la U más la constante de integración, pero no es mi variable, ¿se acuerdan? Entonces esto va a ser igual a menos 5 medios de Euler a la menos X cuadrada más la constante de integración. ¿Sale? Venga, otra vez. Una integral, algo complicada, pero tampoco, imposible, ¿sale? Acuérdense, vamos. U en este caso va a ser 1 sobre X, pero yo puedo ver eso como X a la menos 1 para derivar más rápido. Entonces, la derivada de U va a ser bajo el exponente, pongo mi base y derivo mi base por el diferencial de X. Entonces, esta derivada yo ya la reescribo y me queda como menos el diferencial de X sobre X cuadrada. Y observan, aquí ya lo tengo. Solo que me falta el signo negativo. Pues simplemente completamos. Y entonces sería menos la integral de Euler a la 1 sobre X sobre menos X cuadrada diferencial de X. Y ya esto es el diferencial de U. Entonces realizo mi cambio de variable y sería menos la integral de Euler a la U por el diferencial de U. Y esto va a ser igual a menos Euler a la U por más la constante de integración. Entonces, regreso a mi variable original y va a ser Euler a la 1 sobre X más la constante de integración. ¿Ok? Ahora encuentre la integral indefinida. Pues otra vez pareciera ser una integral por partes y esta sí la pueden resolver así, pero bueno, estamos viendo las integrales de Euler y entonces otra vez primero verifiquen quién es U. En este caso U es el coseno
de X. Entonces, ¿quién es la derivada de U? Menos el seno de X. ¿Y qué pasó, chicos? Solo me falta completar. Entonces, simplemente esto se puede reescribir como menos el seno de X, Euler al coseno de X por el diferencial de X. Y ya, fíjense, ya aquí ya puedo hasta integrar sin hacer el cambio de variable, porque ya sé que U es esto y el diferencial de U es lo de acá. Entonces simplemente el resultado va a ser menos Euler al, a la coseno de X diferencial de X. Si les cuesta trabajo, pues realicen el cambio de variable, la integran y vuelven a regresar a la variable original. Ahora, yo sé que voy rápido, pero pues ustedes pueden ir pausando el video y bueno, ir tomando sus notas. Ahora vamos con las integrales trigonométricas. Estas integrales implican potencias de seno y coseno. Entonces aquí ustedes van a tener que hacer uso de muchas identidades trigonométricas, como el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, o bien que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2, o bien que el coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Esto es importante. De verdad les pido que traigan sus identidades, vaya, porque las van a necesitar. Entonces, pues vamos a ver los pasos para triunfar en estas integrales. Primero debemos identificar si el seno o el coseno tiene una potencia par o impar. Si el seno tiene la potencia impar, todo se convierte a cosenos. Entonces, lo que vamos a decir es, el seno está a la 2k más 1 de x por el coseno a la n. Y entonces aquí este seno lo transformo al seno cuadrado de x a la k, ¿sale? Y acá está el otro seno que me hace falta, ¿no? El más 1. Y entonces lo que hacemos es decir que esto es u para poder integrar y que el diferencial de u va a ser esto. Entonces nos queda como 1 menos el coseno cuadrado de x a la k por el coseno a la n por x por el seno de x. Y vamos a realizar el cambio de variable. Sale como u coseno de x y el diferencial de u, el seno de x. Y entonces, pues ya, vamos a poder integrar. La otra es, si el coseno es impar, entonces vamos a convertir todo a senos. Y pues entonces, a quien dejamos como una parte par y luego una impar va a ser al coseno. Y nuevamente el seno, pues va a ser la u y el diferencial, pues aquí lo vamos a tener para poder integrar. Cuando las potencias del seno como del coseno sean pares y no negativas, pues vamos a usar repetidamente las identidades de ángulo medio, que son seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Y el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2.
Y esto es para convertir el integrando a potencias impares del coseno y que pues podamos proceder como en esta de aquí. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a encontrar el seno. Aplicando. Vamos a integrar el seno cúbico de x por el coseno cuarto de x diferencial de x. ¿Quién es par? El seno. Perdón, ¿quién es el par? El coseno y el impar es el seno. Entonces voy a ir a las reglas. Las reglas dice, si el seno tiene la potencia impar, entonces convierte ese seno con esa identidad. 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? A ver, de seno cuadrado de x más, fíjense, coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Entonces, la identidad que vamos a utilizar es que el seno cuadrado va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Sale? Ok. Entonces, para que lo entiendan, va a ser el seno cuadrado de x por el seno de x sigue siendo seno cúbico. Y ahora, coseno cuarto de x diferencial de x. Simplemente lo que hacemos es convertirlo a par y dejar uno y sigue siendo seno cúbico. Entonces, ahora sí, utilizamos la identidad que sería la integral seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Esa fue mi identidad. Por el seno de x coseno cuarto de x diferencial de x. Ahora multipliquemos, ¿sale? Pero este seno, acuérdense que de acuerdo a la fórmula se va a ir para acá. Entonces, nos va a quedar como la integral. Bueno, lo voy a reescribir aquí abajo como 1 menos el coseno cuadrado de x, que fue la identidad que utilizamos, por el coseno cuarto de x, por el seno de x diferencial de x. Entonces, ahora multiplicamos este por este y este término por este término. Entonces nos queda la integral del coseno cuarto de x menos el coseno sexto de x, pues ya hice esta, por el seno de x
diferencial de X. Y yo ya aquí tengo dos integrales, que ahora va a ser multiplicar esto por esto, ¿sale? Esta por esta y esta por esta. Y entonces esta integral cambia a ser la integral del coseno cuarto de X por el seno de X, diferencial de X. Ahora va a ser más por menos menos la integral del coseno sexto de X por el seno de X, diferencial de X. Y ahora sí, realizo mi cambio de variable y decíamos que ese cambio de variable iba a ser el coseno, ¿no? Que íbamos a decir que U es igual al coseno de X y la derivada de U va a ser igual a menos el seno de X. Entonces, aquí en solo me falta poner el menos. Y acá ya lo tengo, pero pues también como lo dejé afuera, hay que incluirlo y entonces este signo va a cambiar a positivo, ¿sale? ¿Sí? Entonces nos queda U es coseno U a la cuarta, pero dijimos que aquí me hace falta un signo menos, se lo pongo aquí y ya cuando lo multiplico aquí ya me queda menos y sería la derivada de U. Y como aquí también voy a multiplicar con un menos para completar, sería más la integral de este coseno, que es U, pero está a la sexta potencia. Y como aquí ya puse el menos y completé también acá, me queda la derivada de U. Entonces esta integral la conocemos, ¿no? Menos U a la quinta sobre 5 más U a la sexta sobre 7 más la constante de integración y tenemos que regresar a la variable. En donde U es el coseno, entonces esta integral es igual a menos el coseno quinto de X sobre 5 más el coseno séptimo. El coseno séptimo de X sobre 7 más la constante de integración. ¿Sale? Bueno, hasta aquí nos quedamos y nos vemos próximamente.